claro, ya está nuestro invitado, el general Paco Rosendo Moncayo. Paco Moncayo, conocido cariñosamente como Paco Moncayo, pues todo el mundo conoce que el general Paco Moncayo fue anteriormente alcalde de Quito, asambleísta, fue héroe del CENEPA, ¿no? Y tantas virtudes que llena pues a nuestro siguiente invitado. Buenos días, general. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. Está conmigo también mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. ¿Cómo se encuentra, general? Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy afectuoso aquí, les Julio, qué gusto estar con ustedes, gracias por esa generosa presentación y aquí con gusto para conversar con ustedes e informar a la gran audiencia de esta emisora Atalay. General, estamos próximos a una consulta, ¿verdad? 11 preguntas, es una consulta referéndum. ¿Hay alguna pregunta muy importante ahí que tiene que ver con esta reforma constitucional que obligaba al gobierno a convocar a una consulta porque se trata de una reforma constitucional que tiene que ver con esta nueva cooperación entre las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional y que es necesaria una reforma constitucional? Pero estamos viendo que la consulta como que le falta un poco de información, de más explicación. Las encuestas dicen que la gente no ha leído las consultas en unos casos y se las ha leído, no tiene la profundidad como para cuando uno vaya a la urna, vaya con el consentimiento, el convencimiento, diríamos más bien, de que esta pregunta y las otras también van a beneficiar al tema de la seguridad del país. ¿Usted cree que hay que ahondar, hay que insistir en temas como este para que el ciudadano vaya convencido a la urna? Bueno, me parece a mí, y vea usted cuánto dinero le cuesta a este Estado empobrecido cada uno de los procesos de consulta y como parte del presupuesto que se asigna al Tribunal Constitucional es para que informe a las personas sobre el valor, el contenido. Y sí, de vez en cuando se escucha en algún canal, en algún medio radial, se escucha una propaganda que hacen, pero abstracta, burocrática. Ahí son ustedes los medios que realmente están en contacto con la gente, que a los que la gente les escucha, a los que la gente les cree, los que deben y pueden hacerlo y lo están haciendo muy bien en todo el país. Así es que, mire usted, hay que decirle al país, hay que decirle a la gente que no voten a favor de Lazo o en contra de Lazo. Y había como preguntas lógicas. De Novoa, diríamos. No, pues estoy hablando del anterior. La anterior, claro, sí. Claro, preguntas lógicas, la gente votó contra Lazo. Entonces ahora el gobierno de Novoa, que no voten ni a favor ni en contra de Novoa, sino por el contenido de las preguntas. De esa manera no será un desperdicio de dinero, porque ya las consultas están perdiendo prestigio y credibilidad en el país, porque se han convertido en una especie de medición de la popularidad del que pregunta. Y claro, el pueblo se calienta y vota en contra para castigar al preguntón que lo hace más por interés político que por interés del país. Ahora esta pregunta es indispensable porque además debe seguir el proceso de referéndum porque ya la Asamblea aprobó esta medida importantísima. Policía y Fuerzas Armadas tienen que operar juntas. Eso está pasando en todo el mundo. Las amenazas de ahora no son las de hace 20 años. En ninguna parte casi ya se habla de guerras de fronteras, pero hay un enemigo común para todo el mundo que se llama crimen organizado transnacional.
que viola la soberanía, la integridad, la paz de los países. Y por eso mismo, y sobre la misma base de la Constitución que dice, Fuerzas Armadas responsables de defender la soberanía e integridad que hoy están siendo violadas, tienen que operar juntos, pero hay que responder sí. Le caiga bien, le caiga mal, no va, hay que responder sí por el bien nuestro, por nuestra tranquilidad. Ahora, general, la Corte Constitucional ha manifestado que la milicia, o sea, las Fuerzas Armadas con la policía, puede movilizarse en casos de conflicto armado interno, aunque haya fenecido el estado de excepción, que lo va a hacer el 6 de abril este mes. O sea, en otras palabras, las Fuerzas Armadas y la policía pueden continuar en el tema de la seguridad interna sin la necesidad de que exista declaratoria de un estado de excepción. Esto no le quita un poquito de peso, un poquito de atractivo a la pregunta de la consulta popular. Bueno, la verdad es que hay que pensar no solo en ahora, sino en lo que viene después. Hoy, evidentemente, el presidente de la República tuvo el acierto de declarar al país en una situación de conflicto armado interno, de acuerdo al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. Entonces, hoy no se necesitan, hoy, estando en esta situación, no se necesita declaratorias adicionales de emergencia, de estados de excepción, porque esto terminará cuando el presidente dé un decreto diciendo que se termina la situación de conflicto armado interno. Es como en una guerra internacional. ¿Se acuerda usted que la guerra de CENEPA, qué hace el presidente? Declara la emergencia nacional. Pero hasta que no se firma la paz, a nadie se le ocurre que hay que declarar estados de excepción, ¿no es cierto? Entonces hoy es igual. Y la Corte Constitucional está perfectamente clara. El presidente, cuando declare que ha terminado el conflicto armado interno, ese rato tendremos que volver a la situación que hoy se va a corregir gracias a esta pregunta. General, yo le pregunto algo, ¿no? Esto del rol de las Fuerzas Armadas, que ya va a cambiar, porque hay la seguridad de que efectivamente en esta pregunta y en las demás de la consulta el pueblo va a votar por el sí, pero va a cambiar el rol de las Fuerzas Armadas. ¿Y esto qué implica? Tiempo, presupuesto y logística. ¿Cómo quedamos entonces con este cambio si hay que necesariamente, ¿verdad?, introducir, tener más tiempo, tener más presupuesto y logística? Claro, mire, evidentemente, la estrategia en cualquier parte del mundo tiene tres ejes. Uno, la misión. Entonces, Fuerzas Armadas van a operar junto con la policía para seguridad interna. Eso está dispuesto. Después vienen los medios. Usted no le puede decir a un ingeniero, construye un edificio de 3 pisos y le vamos a dar plata para un piso. Entonces hay que desarrollar las capacidades. Y tercero, los modos. O sea, ¿cómo vamos a cumplir la misión? Y aquí viene algo importantísimo que nadie habla. ¿Han entrenado alguna vez los policías y los militares juntos? Nunca. Y le sacan 200 policías y 200 militares a Durango. ¿Qué van a hacer? ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué doctrina? ¿Sobre qué planes? Pero es el populismo, ¿no? Ese populismo que hace tanto daño. Lo que quieren hacerle creer a la gente es que el gobierno sí está trabajando, saquen militares, pongan a los militares. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen una gran credibilidad. O sea, estos cambios tienen, como usted bien plantea, que implicar modificaciones en los planes, en la doctrina, en los equipamientos, en el entrenamiento. No es solamente cuestión de que vamos, votamos sí y no ha pasado nada. Las 8 de la mañana, 54 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista.
Estamos dialogando con el general Paco Moncayo Gallegos. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. General Paco Moncayo, muy buenos días. Usted ha tocado un punto que en mi concepto es clave. La preparación de nuestras Fuerzas Armadas. Cuando hablo de nuestras Fuerzas Armadas, incluyo a la policía, que es parte de las Fuerzas Armadas, pero que cuida la seguridad interna. Pero dígame una cosa, esa preparación es muy difícil de conseguir, porque tengo entendido que hay países que tienen una experiencia enorme en esto y que han tenido buenos resultados, ¿no? Israel, por ejemplo, es un país donde el servicio de inteligencia, el famoso Mossad, es de una calidad excepcional, ¿no? Y donde prácticamente usted ve que en Israel no hay una delincuencia como la que tenemos acá, pese a ser un país democrático como el nuestro. Colombia mismo, al lado de nosotros, logró en alguna forma, no es que ha terminado, porque estas cosas, y eso es lo que se le tiene que decir al país, esto no va a terminar de un día para otro. México tiene peleando 60 años contra el crimen organizado y no puede ganarles. Acaban de hacer una verdadera masacre de candidatos en México y es la demostración de que no es fácil la lucha contra el crimen organizado. Pero Colombia, por ejemplo, tuvo una linda experiencia, el famoso bloque de búsqueda que terminó acabando con Pablo Escobar, que terminaron acabando con los famosos carteles de Cali y de Medellín. Son sectores que nos podrían ayudar. ¿Qué es lo que pasa? No tenemos la facilidad para traerlos, para buscar esas experiencias, General Moncayo. No, Julio, por el contrario, tenemos oficiales nuestros haciendo los cursos en Colombia, los cursos de oficiales para ascenso. Van los mejores que se gradúan en nuestro sistema, van a Colombia, van a los países donde esto está mucho más avanzado. Colombia es un laboratorio, por lo que sabemos, ¿no? Aquí la falla es de los políticos, del populismo. Si dejaran que se hagan las cosas como se deben hacer, la cosa sería distinta, pero ¿qué sucede? El político se siente acosado por el reclamo de la gente, porque todo el mundo quiere seguridad. Y en lugar de hacer las cosas planificadas, todo, comienzan a improvisar. ¿Y el plan ¿Sí? Fénix, general? ¿Y el plan Fénix? Vea, ¿Existe o todo no esto, existe? vea, todo eso a mi juicio es populismo. Como fue populismo graduar 8,000 policías con 5 meses de entrenamiento cuando lo que se necesita es 2 años, sin pistolas, sin chalecos, pero eso sí, 6, 7 grandes eventos en los estadios y la policía y el señor presidente. Esto es populismo. En seguridad no se improvisa. En seguridad hay protocolos y procedimientos universales. Mire, aquí se hace lo que les da la gana a los políticos. Acuérdense usted del 30S. Se levantan unos policías y unos pocos militares. En lugar de activar el comité de crisis y de decirle, comandante policía, vaya y arrégleme eso, va el presidente al cuartel a sacarse la camisa, máteme. Dios mío, yo estuve en Argentina cuando pasaba esto en una reunión de congresos de América. Se reían los congresistas de ver a un presidente yendo a controlar el orden en un cuartel y sacándose la camisa, máteme. Así no se manejan los temas de seguridad. Entonces aquí lo que falla es que no hay voluntad política. Mire, Julio, le voy a decir que el presidente Correa tenía un sistema, desbarató otro con el que pasamos los conflictos internacionales, pasamos del tema de Alfaro Vive y salimos bien. Él desbarató porque dijo que eso es de los yanquis, para oprimir a los pueblos, que los militares somos simplemente una herramienta de los yanquis. Bueno, pero tuvo un sistema. Llegó Lenín Moreno, cerró la Secretaría de Planificación, cerró el Ministerio del Interior, cerró el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
como le dijeron que hay muchos ministerios, cerró los ministerios de la seguridad. Le encargó todo a la señora Paula Roma, que era ministra de gobierno. Hoy veo cosas similares. Y todo al ministro de Defensa. Así no se maneja la seguridad. Llegó el presidente Lazo, creó nuevamente el Ministerio del Interior, creó la Secretaría. Viene el presidente Noboa, cierra la Secretaría, vuelven a darle órdenes a la señora Palencia, todo. Así no se hace seguridad. La seguridad es una cosa muy seria. Si nosotros hubiéramos hecho las cosas, si hubiéramos perdido la guerra, pues en el CENEPA, allí cada cosa estaba en su sitio, todo planificado, todo entrenado al milímetro en cada metro de territorio en la frontera. Por eso ganamos. Si hubiéramos ido a improvisar, hubiéramos fracasado. En seguridad, Julio, no se improvisa. General, tratar de buscar alianzas con otros países, asesoría con otros países, convenios con otros países, elimina la soberanía, este concepto que lo usan tanto y en una forma tan alegre. Ah, no, que perdemos la soberanía y hablan de soberanía, pero cuando entregan, por ejemplo, el petróleo a 20 años, ahí no hablan de soberanía. Ahí sí está bien porque lo hice yo. Ahora, usted ha visto que los del señores correístas van a enjuiciar al ministro de Finanzas por haber subido al 15% el IVA, y cuando ellos lo subieron, ahí sí estaba bien. Es decir, todo es una cosa maniquea. Si lo hago yo, está bien. Si lo hace otro, está mal. ¿Hasta qué punto perdemos soberanía cuando en casos como estos pedimos la ayuda internacional, firmamos convenios internacionales, aceptamos cierta injerencia para esta lucha contra el crimen organizado? Julio, aquí no hay pérdida de soberanía. Ser soberano es decidir uno sobre sus propios intereses. Un Estado decide que va a trabajar con los Estados Unidos, es decisión soberana. No les gustará a los chavistas maduristas, pero en derecho es soberanía, es el soberano el que decide una operación con otros estados. Ahora, mire, acababa de decir hace un rato que estamos combatiendo al crimen organizado transnacional. ¿Y cómo vamos a hacer defensa sin que tenga un enfoque transnacional? Mi tesis, Julio, es que el problema no es del Ecuador. Este problema es colombiano. Es un desbordamiento del problema colombiano hacia nuestro territorio y del problema peruano hacia nuestro territorio. Porque el 90% de la droga, de la cocaína, se produce en Colombia y Perú. Nosotros somos la plataforma desde la que se exporta la producción colombiana y peruana. Si los peruanos y los colombianos siguen socapando a sus grupos delincuenciales, nosotros no vamos a poder solitos del Ecuador. Somos soberanos, que no se metan los gringos, que no se metan. No, esto se soluciona con planes de seguridad cooperativa. Entonces, no podemos hablar tonteras porque lo que nos interesa es solo nuestro movimiento, nuestros líderes, nuestra impunidad. No, eso es ser apátridas. Aquí tenemos que cambiar el mensaje y el lenguaje. Julio, si un general está trabajando para los narcotraficantes, es como que en la guerra con Perú un general hubiera estado trabajando para Fujimori. Eso se llama traición a la patria. Aquí, oiga, jueces, asambleístas, están trabajando para el enemigo. Entonces las sanciones tendrían que ser durísimas, porque están traicionando a su patria por llenarse los bolsillos y están utilizando la curul o la magistratura en beneficio del enemigo. Ya le digo, si un soldado hubiera pasado información a los peruanos en la guerra, traidor a la patria. Si un
asambleísta, está trabajando para los delincuentes. ¿Qué es eso? No, porque es del partido y nosotros del partido, el futuro, la revolución. Ustedes son los ladrones. La ¿Cuál corrupción es es la de ustedes. sanción, general? ¿Cuál es la sanción para los traidores a la patria? Bueno, pues debería ser cadena perpetua. O por lo menos en la situación debería ser un agravante que conduzca a que sea la sanción más alta si es que es un policía, un militar, un juez, un legislador. O están traicionando a su pueblo, están traicionando a su patria. Gracias. Alcides, continúe con el diálogo, por favor. Sí, general Moncayo, otra de las preocupaciones ciudadanas es el tema de las crisis carcelarias. Tenemos 38 cárceles y cada vez y cuando en el mundo se lo conoce al Ecuador como uno de los que más propicia la violencia carcelaria, con muertes, heridos, enfrentamientos, etcétera. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿quién se va a hacer cargo del control de las cárceles? Y todo el mundo dice, bueno, porque tienen que ser los militares. Pero la cosa no es tan sencilla. Los militares nunca han estado administrando, controlando y dando seguridad en las cárceles. ¿Qué tiene que pasar, general, para que ello ocurra? Bueno, mire, en primer lugar, debemos decir que el SNAI estaba podrido. Ya lo estamos viendo con los informes, pero si eso sabía todo el mundo. Debemos decir que el sistema penitenciario era el centro de mando y control del crimen organizado. Todos sabemos que los grandes capos tenían sus palacios en lo que son disque cárceles, con piscinas, con festejos, cumpleañeros, con damas, en fin. Y además ejercían una tiranía en contra de esas pobres personas, los PPLs, digamos, comunes, que por desgracia de alguna vez en su vida cometieron un grave error que les mandó a la cárcel. Estos tenían que pagar por la comida, tenían que pagar por la seguridad, o sea, era en la descomposición total. Tuvo que entrar las Fuerzas Armadas. Fue una decisión propia de un país que está en estado de conflicto armado, porque en una guerra uno trata de atacar el sistema de mando del enemigo. ¿Dónde están los sistemas electrónicos, los sistemas de ciberdefensa? Atacado el centro nervioso que es el sistema de mando, se descompone lo demás. Entonces, estuvo muy bien, fue una decisión correctísima, primero militarizar las cárceles. Ahora que se van a quedar ahí los militares, no pueden quedarse, pero necesitamos un SNAI nuevo. Inclusive hay que cambiarle de nombre porque ese nombre ya es sinónimo de podredumbre. Y se puede hacer bien las cosas. Miren, ahora existen, gracias a la tecnología moderna, sistemas de selección de personal, ya no solo el bolígrafo, para saber que el que entra ahí es una persona que merece la confianza para ir a trabajar en ese puesto. O sea, debe haber un programa rápido, además, para crear un nuevo SNAI y para comenzar los militares a entregar esas responsabilidades a esta institución que hasta de nombre tienen que cambiar. General, otro tema que tiene que ver con esto que estamos hablando de la seguridad interna y externa del país, de los ciudadanos, ¿verdad? Esto del crimen organizado transnacional. Al momento estamos hablando del ejército, que es el que va a las cárceles y que está en las calles con la policía, pero no hemos hablado del papel de la seguridad marítima del Estado. Y otro elemento importantísimo, la inteligencia estratégica, que es la que le permitirá al Estado, ¿verdad?, enfrentar el crimen organizado transnacional. En el caso, por ejemplo, de la seguridad marítima, no sabemos si nuestras Fuerzas Armadas en el ámbito de la Marina tiene el personal, la estrategia, tiene la inteligencia, tiene el equipo. En el mar, usted ve a cada rato que se están capturando valijos de drogas
y hay una serie de delitos de diversa naturaleza. ¿Cómo vamos a hacer? Porque esto es un ataque que tenemos desde varios flancos y nosotros tenemos como Estado que responderle, general. Así es, la soberanía del Estado está siendo atacada por un actor transnacional. No se necesitaría de ninguna disposición especial para que las Fuerzas Armadas combatan en defensa de la soberanía, que es su misión fundamental a estas fuerzas. Digamos, cuando los aviones salen de México o de otras bases con dólares y aterrizan en pistas clandestinas en nuestro territorio, traen esos dólares para lavar la plata porque aquí tenemos una economía dolarizada, pero no salen vacíos, por supuesto, salen cargados de droga. La Fuerza Aérea es responsable pues de la soberanía en el espacio aéreo. Debe haber un sistema de defensa aérea para detectar a esas aeronaves. Debe haber un sistema para combatir a esas aeronaves en cualquier parte del mundo. En Colombia, en Perú, existen lo que se llaman normas de procedimiento. Esto es, el piloto le dice al piloto de la nave que aterrice, no cumple, le baja. Esto es legal, eso se aplica porque la fuerza tiene que emplearse sobre bases legales, no porque le da la gana a un piloto va a ir a bajar una aeronave. Pero verá, ¿qué quiere decir? Que necesitamos una fuerza aérea con capacidades para proteger el espacio aéreo. Necesitamos una marina, por favor. Si el 90% de la droga, porque hay una poca de droga que se va por el Putumayo y por los ríos hacia el Brasil, pero si la mayor parte, será el 90%, sale por nuestros puertos, radas, playas, la Marina necesita tener las capacidades para proteger nuestra soberanía en el perfil costanero, en el mar territorial, en la zona económica exclusiva. Ahora lo están haciendo gracias al acuerdo con los Estados Unidos y que nadie venga a decir que se ha cedido soberanía. No, son operaciones de seguridad cooperativa porque tanto los Estados Unidos como el Ecuador tienen que combatir a estos criminales que afectan a ambos países. Entonces, como usted verá, la soberanía no es solamente en el territorio, digamos, en el ámbito terrestre, el territorio marítimo, naval y aéreo tiene que estar protegido por las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, la Policía Nacional tiene que trabajar junto con las Fuerzas Armadas, sin competir entre ellos, sin querer sacar los unos o los otros la primacía, que esto es seguridad interna, somos los policías, o que es soberanía, somos los militares. Esas son disputas tontas. Juntos, policías y militares tienen que darnos la seguridad que necesitamos para trabajar, para desarrollarlo. General, y contando con la colaboración de la justicia, porque sería una cosa de mucha pena que tras el esfuerzo mancomunado de militares y policías se detengan a narcotraficantes, a delincuentes nacionales e internacionales, vayan a los juzgados y los jueces los dejan libres, como estaba ocurriendo y está ocurriendo. Entonces, hay que también comprometer a la justicia, a los demás poderes del Estado, porque este no es un problema de unos cuantos, este es un problema del Estado, y el Estado somos todos, incluyendo principalmente a los ciudadanos. La justicia hay que comprometerla también en este trabajo general. Mire, yo creo que lo esencial, como usted muy bien lo plantea, es entender que la seguridad es un tema de Estado, no del Ejecutivo. Es un tema de todas las funciones del Estado y de todos los niveles de gobierno. Pero yo creo que, otra vez hablando de el punto clave, es la política. Si los políticos pillos no le sacan la mano que le metieron a la justicia, si siguen siendo los concursos amañados para que ganen
siempre los de siempre, en los juzgados, en los consejos de participación, en la función electoral. O sea, si los políticos no le sacan la mano a la justicia, a la función electoral, a las funciones de control, vamos a seguir como siempre. Para mí, el cáncer nace desde la narcopolítica. Todo se ha podrido porque se pudre la conducción política. Entonces, como usted bien dice, este tiene que ser un esfuerzo de todos. No podemos, ni el alcalde, ni el presidente de una junta parroquial, decir que no es su tema, que no es su problema. Esto no es así. Las 9 de la mañana, 15 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con el general Paco Moncayo Gallegos. Las últimas preguntas de mi compañero Julio Ayala. General Moncayo, yo estoy plenamente de acuerdo cuando usted dice, y yo también lo he manifestado múltiples ocasiones aquí en este medio, de que la seguridad no es un problema del presidente de la República, es un problema de todos los ecuatorianos y que todos debemos colaborar. Pero aquí me asalta una inquietud. Por ejemplo, va un camión por la carretera, se volca y se le riegan las frutas que llevaba, se le riegan las colas que llevaba, las cervezas que llevaba, y carrazos con gente adinerada paran para saquear a ese carro. Gente que ni siquiera tiene una necesidad. ¿Qué es lo que está pasando con la moral pública? No digo que el 100% de la gente se haya convertido en gente que no tiene conciencia moral, pero hay una gran cantidad de ecuatorianos que se van a gloria. Ah, dice, me paró un vigilante porque me pasé la luz roja o porque no respeté un pare, pero le di $10 y ya el asunto solucionado, y lo conversan delante de los hijos, delante de sus amigos, como que han hecho una cosa de sabidos, porque esos son los sabidos, los que cumplen con la ley, los que no hacen eso, esos somos tontos toditos. ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad general? Claro, la seguridad, si no nace de los ciudadanos, muy difícilmente vamos a ponerle un policía al lado de cada ecuatoriano. En un sistema de seguridad integral, desde la parroquia, desde el barrio, se organiza. Mire, esto es fundamental. La policía de proximidad se llama eso, ¿no? Yo le digo porque fue alcalde 2 periodos y todo esto he hecho funcionar. No digo de memoria ni porque me he leído en los libros. Pero ¿qué pasa? Si es que la sociedad se descompone, ¿qué se puede esperar? Pero ¿cómo se descompone una sociedad? ¿Cuándo se descompone una sociedad? Usted acaba de decir una cosa. Si el papacito está delante de los hijos jactándose de, no pagué impuestos, le pagué a un abogado y no pago impuestos, ¿por qué le voy a dar plata a este Estado que no me da nada? Argumentos que ese chico oye, y entonces se forma una cultura de evasión de impuestos, ¿no es cierto? Si va el papacito manejando y el niño está allí y ve que le paga una coima a la gente del tránsito, eso educa a ese chico en esas prácticas. Pero Julio, ¿y si roba el presidente? ¿Y si roban los ministros? ¿Y si roban los asambleístas? ¿No será esa la primera escuela de ruptura de la moral de este pueblo? La ley del masapo. Ahí está. Vea usted, periodistas, gente de la farándula, clubes deportivos. O sea, ¿quién se libra? Tenemos que hacer una reconversión moral. Necesitamos un liderazgo moral. Eso es esencial. Miren, nosotros no habremos sido velasquistas, ¿qué? Pero vea este gran hombre, ¿no? Ese Velasco Ibarra. 5 veces presidente. La mujer muere cayéndose del bus porque no tenía para tener automóvil propio, porque la presidencia no era para irse a ser rico, ni las alcaldías, ni mucho menos. Tenemos que hacer una reconversión moral. Pero para eso, el ejemplo de los líderes. Usted no puede exigir al batallón
que sea moral, recto, todo si el comandante es un borracho, un mujeriego, un sinvergüenza. Entonces hay que corregir desde la cabeza. Es una gran tarea, ¿no? No es que lo vamos a lograr. Hemos caído tan hondo que salir de esta profundidad nos va a costar mucho tiempo, mucho sufrimiento. Pero el buen líder le dice eso a la gente, no le ofrece paraísos porque no existen paraísos. Soluciones, mire, me han hecho entrevistas, pero ya ve, ni las Fuerzas Armadas han podido. Estamos en... Digo, pero si estamos hablando de metástasis, ¿ustedes creen que salen las Fuerzas Armadas, entran en los centros penitenciarios, ya tiene que volver la paz? No, eso no va a pasar. Esta va a ser una lucha dura y larga. Y vamos a estar liderazgos honestos, patrióticos, ejemplares. El rato que tengamos esa clase de líderes en la política, en los partidos, ellos pondrán buenos candidatos. ¿Por qué no le culpen al pueblo que no elige bien, pues? Porque el pueblo no pone los candidatos. Julio, ¿cuántas veces hemos estado votando entre el cáncer o el SIDA? ¿Quién pone los candidatos? No pone el pueblo. Y por último, cuando asoma un candidato, bueno, le hacen fraude. Es lo que está pasando en Venezuela y ese es el padrón de estos famosos gobiernos disque revolucionarios. Así es, general, y coincido plenamente con usted, pero esto tiene que cambiar a base de educación, educación. Y la educación no cambia a las personas de un día para otro. Se necesitan muchas veces generaciones para cambiar el sistema. Cuando hablo de educación, no me refiero solamente a la educación que se da en escuelas, colegios y universidades. Fundamentalmente es la educación que viene del hogar, el ejemplo que uno recibe de sus padres, de sus familiares, del medio, de la comunidad. Pero eso no se está cambiando, no se lo está tocando. Usted ve, los gobiernos vienen y ponen a un ministro de educación, vienen y ponen a un ministro de bienestar social, pero los ponen allí gente que pasa totalmente desapercibida. Yo, por ejemplo, no puedo saber, después de 48 años de haber sido profesor, después de haber sido 3 veces presidente de la UNE, no tengo ni la menor idea de quién es el ministro de Educación, no tengo la menor idea de quiénes son ahora los dirigentes de la UNE, porque no alcanzan notoriedad, son buenos para nada prácticamente, todo sigue igual, esto es un corsi y ricorsi de lo mismo. General, ¿qué podemos hacer ante eso? Usted ha nombrado muy bien cómo puede, por ejemplo, el pueblo elegir bien si entre los que nos ponen a escoger prácticamente todos son malos. ¿Qué hacemos ante eso, general? Mire, hay que presionar porque vuelvo a decir, si usted tiene una empresa de cualquier naturaleza, no le pone de gerente a cualquier persona, pues no. Hacen concursos, contratan a expertos para que hagan el concurso y ven el mejor, porque la cabeza de la empresa tiene que rendirles los réditos que los accionistas quieren. En un Estado los accionistas somos todos nosotros. Si ponemos algún idiota en la presidencia, no es porque lo pongamos nosotros, ni me refiero que hoy esté un idiota, ni estoy ofendiendo a nadie, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, si no tenemos un buen sistema político, si tenemos 280 partidos sin movimientos en un país de 17 millones, que es otra de las gloriosas herencias de los revolucionarios, lo que tenemos es 280 empresitas, esa gente ya no tiene que trabajar porque como hay elecciones a cada rato, venden las candidaturas, alquilan el número del partido, tenemos 280 oportunistas sin ideología, con el único afán del poder para enriquecerse. Si no cambiamos eso, si no modificamos el código de la democracia para tener partidos ideológicos, no ha de ser de gana que los Estados Unidos es la primera potencia del mundo y tiene 2 partidos. Y nosotros estamos tan lejos de ser un país representativo con 280
partidos y movimientos. Ahora, además de eso, gran parte de esos son inscritos con fraude, falsificando firmas. Se da el caso, esto es sabido porque se ha hecho el estudio, que uno ni sabe que ha sido parte de un movimiento, no solo de uno, usted está en 8 movimientos con su firma. Todo es fraude. Por eso digo, si no componemos la política, eso debería el presidente Noboa en su juventud, ponerse a la altura de los grandes, de los estadistas, y demostrar que la juventud no es pretexto para hacer más de las cosas, es todo lo contrario, es una oportunidad. Pensar que Sucre era presidente en Bolivia con menos años que el presidente ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces, hay que cambiar al Estado que fue descompuesto con el interés de tener un solo partido hegemónico para ganar como en Venezuela, como en Nicaragua, siempre las elecciones. Necesitamos políticos de talla de estadistas que sepan gestionar. Mire, usted váyase a Alemania y vea quién es la señora Merkel. ¿Será que salió porque hicieron unas encuestas y asoma que esta señora sí tiene popularidad? Por eso las chicholinas en algún otro país, pues no. Mire, el presidente Biden fue gobernador, fue senador, fue presidente de la Cámara en la Cámara de la Zona de Relaciones Internacionales, fue vicepresidente y ahí llegó a presidente. Y anda presidente, oiga, porque hacen unas encuestas, dicen con este sí ganamos. Así no se puede hacer política. Hay mucho, mucho por hacer en este país y bueno que tengamos un presidente joven que quizás quiera apostar a la grandeza, a dejar su nombre en la historia, que hablen de él nuestros nietos y tataranietos, como estamos hablando de un Velasco Ibarra, como hablaríamos de un Ponce Enríquez, como hablaríamos de un Eloy Alfaro, como hablaríamos de un García Moreno. Se necesita gente que piense con grandeza, que quiera dejar su nombre en la historia, no con la mediocridad, para estar en el Salón Amarillo con una foto entre una serie de incompetentes que llegaron a Carondelet por los caminos más inesperados. Mi orgullo debe ser pues, para alguien llegar así. Y peor salir Gracias, así. general. Gracias, general. Alcides, vamos a la pausa y regresamos. Le agradecemos al general Paco Moncayo por la oportunidad que nos brinda de conocer sus valiosos criterios. Muy amable. Muy bien, 9 de la mañana, 27 minutos, 9 de la mañana, 27 minutos. Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, Francis Romero Cordero. En unos cuantos segundos nos vamos a entrevistar, pero antes vamos a un pequeño corte comercial, estimados amigos.